Compliance Officer. Luego entenderéis por qué digo que no debe ser un Compliance Officer, debe ser un Chief Compliance Officer. Luego lo diré por qué es la necesidad de que no seas solamente el oficial de cumplimiento, sino que tengas un rango absolutamente superior dentro de la empresa. ¿Qué es un Compliance Officer? Bueno, os voy a decepcionar seguramente. Yo, atendiendo a la definición desde el punto de vista bancario, de la supervisión bancaria, yo creo que yo no soy el Compliance Officer. Yo creo que el Compliance Officer del banco es el secretario del Consejo de Administración, que es Eduardo Álvarez Naveiro, y él es el auténtico Chief Compliance Officer. De él dependo yo. Soy el director de órganos de gobierno, cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y el servicio de atención al cliente, ¿no? Para es que, desde luego, bueno, pues con competencias absolutamente relevantes en esta materia. Estamos de moda, sí. La ley orgánica de este año, la 1/2015, nos ha puesto de moda, ¿no? Al socaire de la supuesta responsabilidad de las personas jurídicas y bueno, pues el establecimiento ya por fin, ¿no? Este año, de un verdadero modelo regulatorio que establezca la exoneración de la responsabilidad penal si tienes un buen sistema de prevención de riesgos penales, pues nos ha puesto de moda. Pero como decía el Vicente, y tengo aquí compañeros del área de cumplimiento. Cumplimiento ya existía en las grandes empresas, en las grandes empresas reguladas, y desde hace bastantes años. Para que os hagáis una idea, el texto de la Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea, lo que os sonará a todos, Basilea, ¿no? Estos tipos que están regulando a nivel mundial de la actividad financiera, emitieron un documento interesantísimo. Si tenéis curiosidad lo podéis ojear, que es una guía de función de cumplimiento y de jefe de cumplimiento del año 2005, para que os hagáis una idea. Es decir, hace 10 años ya había guías, ya se estaba escribiendo sobre la materia. Si te vas a modelos comparados de responsabilidad penal de personas jurídicas, también. Esto es una novedad española de hace unos años, este año todavía más con el boom de la modificación, pero bueno, que los españoles pensamos que esto es nuevo y también se está aplicando desde hace mucho tiempo. La reforma que se está aplicando en España es copia literal de la reforma que se hizo en Italia en el año 2001. Aprendamos también de lo que está haciéndose en Italia desde el año 2001, que es lo que se ha puesto en la Ley Orgánica 1 del año 2015. Bueno, ¿qué es un Compliance Officer que tiene que ser un servicio de cumplimiento? ¿Y por qué? Y me gustaría transmitir este mensaje. Evidentemente yo vendo mi libro, ¿no? Yo soy el de cumplimiento. El cumplimiento sirve para ganar dinero. A pesar de que esto ha cambiado, evidentemente, la mentalidad, el cumplimiento normativo no es una carga financiera o un gasto que tengo que tener porque me obliga la ley y que no tiene más utilidad que, bueno, pues que si hay un día un lío me salve. El mundo ha cambiado. Desde luego, la crisis internacional ha hecho que la gente preste muchísima atención no solo a la exigencia regulatoria por el miedo a la sanción, sino a la necesidad de transmitir a las áreas de interés, a los accionistas, grandes empresas cotizadas, en el caso de una empresa familiar el accionista ya lo tienes, y a los clientes, que tienes un gran sentimiento de responsabilidad social corporativa, que tienes un gran compromiso ético y que tienes un compromiso con el cumplimiento de las normas. Es decir, el cliente, ante la opción de ir a un banco u a otro, empiezan a fijarse y se fijan en cuáles son aquellos bancos que transmiten y que lo hacen y que de verdad es eficaz, porque como sabrán, no sé si os lo han dicho esta mañana, tener el sistema de prevención no te exonera, tienes que aplicarlo, y tiene que ser real, y tiene que ser eficaz. Bueno, pues la diferencia será, y se está yendo por aquella entidad que ofrece no solamente un buen producto, sino es una empresa que está comprometida con el cumplimiento y con la ética. Con la ética, fijaros, yo soy jurista, bueno, licenciado en Derecho y abogado del Estado de profesión, ahora ya en la excedencia. Lo primero que te enseñan en la carrera es que no se confunda la moral en sentido personal, la ética no en sentido colectivo y el derecho. En nuestra función, y con las palabras que os digo, estos principios adicionales empiezan a desaparecer, porque el jefe de cumplimiento, el Chief Compliance Officer, las funciones de cumplimiento ya no solo se deben encargar. Yo voy a hablar en términos hipotéticos, ¿eh? No penséis que si yo digo que protección de datos es una función propia del cumplimiento es porque yo lleve a cabo funciones en materia de protección de datos. No, es bueno porque literalmente es el modelo general. Por eso quiero decir que no saquéis conclusiones de trasladar directamente a banca los modelos que yo voy a contar. No me gustaría hablar en términos generales. Bueno, la ética y el cumplimiento normativo. Es decir, yo no tengo que velar porque el banco aplique la ley, que es que va de suyo. Es evidente, ¿no? Es imperativa. Y los propios procedimientos que nos autoimponemos como políticas internas
que la normativa los transforma en una juridicidad que tienes que cumplirlo como si fuera la ley. Es decir, si te pones una política y la apruebas, la tienes que cumplir. Y te pueden incluso sancionar por no cumplir tu propia política. Es la autorregulación, tiene consecuencias en materia supervisada más allá de lo que se piensa. Pero es que vamos más allá, también es la ética. El servicio de cumplimiento de una gran entidad no debe obviar que la ética es un principio esencial también del trabajo del día a día y está en el foco. Es lo que hablabas de la pirámide en términos generales, ¿no? De ese código ético. Realmente los estatutos de la casa, el reglamento del consejo, el código ético que informa a toda la práctica de los trabajadores, pues es una de las áreas que hay que velar y que también hay que supervisar y que hay que difundir, no solo por el compromiso de los accionistas que quieren que su empresa sea así, sino, como decía, con inteligencia comercial. Esto te va a hacer ganar también dinero. Yo creo que es importante decirlo, ¿no? Porque ha cambiado la perspectiva. Ya no somos solo una carga financiera como a lo mejor sucedía hace muchos años, ¿no? ¿Qué tiene que tener un Chief Compliance Officer? ¿Qué es un Chief Compliance Officer? Bueno, no es... esta mañana no sé si os habrán hablado literalmente del 31 bis del Código Penal y del apartado segundo, el quinto. Bueno, yo no me quiero... Yo tengo un defecto, que como soy jurista tiendo a irme al artículo tal. Tienes que tener, para que el sistema de exoneración sea válido, tienes que tener un órgano con poderes o con autonomía, ¿no? Y suficiente, con independencia, con capacidad de control, autónoma, independiente. Está en discusión cómo hay que aplicar ese modelo, porque la ley es de este año, se supone que va a haber una circular de la Fiscalía General del Estado que lo va a concretar en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Chief Compliance Officer seguramente no es ese órgano que está estableciendo el Código Penal. El Código Penal lo que te dice básicamente es que si eres una gran empresa o la comisión de auditoría que depende del Consejo de Administración, que es una comisión delegada del Consejo con consejeros independientes, o bien un órgano que tú crees ad hoc, con mucha autonomía, con mucha independencia, que en una gran empresa la perfecta es la comisión de auditoría, tiene que llevar a cabo la supervisión de la aplicación del programa. Ese órgano supervisa, se le tiene que reportar con determinada periodicidad, tiene que tener acceso evidentemente a toda la información, pero yo, en mi opinión particular, no creo que el Chief Compliance Officer es ese órgano de supervisión. El Chief Compliance Officer es el que tiene que llevar a cabo la labor del día a día, es el que tiene que aplicar el programa de cumplimiento y es el que tiene que reportar a ese órgano de vigilancia que tiene que tener, en mi opinión, la máxima altura dentro de la estructura organizativa, ¿no? Pero digo que es una opinión y además lo bonito de esto es que hay multiplicidad de modelos que se van a poder aplicar atendiendo a otra regla esencial del cumplimiento que es la proporcionalidad. Como se pueden imaginar, el cumplimiento que se le debe exigir a una entidad financiera como banca no es el cumplimiento normativo que se le debe exigir a la señora que tiene la panadería enfrente. Sería de locos, ¿no? El propio Código Penal establece una modulación de la exigencia de ese órgano de autonomía e independencia, estableciendo que para empresas que pueden llevar a cabo cuentas anuales abreviadas, pues que sea el propio órgano de dirección el que lleve a cabo la vigilancia del sistema, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que tener el Chief Compliance Officer? Yo voy a hablar del modelo financiero. Es un modelo financiero que, como podréis comprobar por los requisitos que voy a exponer, es de alto calado. Yo no creo que haya un sector más regulado que el financiero. Hay sectores muy regulados. El sector del área de la medicina, farmacéutica, está reguladísimo también. El sector financiero, yo no quiero decir que seamos los que más regulados, pero desde luego regulación, hiperregulación, absoluta regulación para todo. Está bien, ¿eh? Me parece bien, pero del modelo que voy a hablar es el de banca. Por lo tanto, tampoco lo extrapolen a un modelo de cumplimiento homologable para todo tipo de empresas. Inditex tiene otro modelo de cumplimiento porque deben vivir cómodos los compañeros de cumplimiento porque no tienen más regulación, entre comillas, que la de ser una empresa cotizada y la comercialización de los productos y sus relaciones en materia de comercialización de productos, pero no son un sector hiperregulado. Uno de mis mejores amigos tiene un puesto destacado en Inditex, es el vicesecretario del Consejo de Administración y yo siempre le hago la broma, le digo, qué maravilla debe ser trabajar en el ámbito legal en Inditex sin tener a... Yo me pongo a contar supervisores del Banco de España, Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Europea Bancaria, bueno, todos estos gurús que están por arriba también regulando, servicios conjuntos de supervisión, la gente que te viene de Frankfurt, la gente con el equipo mixto de inspectores del Banco de España, cambia la película.
Bueno, por eso el modelo que voy a utilizar es el nuestro, que es hiperregulado. No os asustéis, lo que yo voy a explicar no lo tiene que tener una empresa normal, ni siquiera lo tiene por qué tener una empresa como Inditex, para que os hagáis una idea, ¿no? Hay una regulación que viene del año 2012, de unas guías de orientación de la Autoridad Bancaria Europea, que te establece los requisitos que debe cumplir ya no solo el personal de control, sino todas aquellas personas que van a desempeñar puestos clave dentro de la entidad. Y dentro de ellos está el Chief Compliance Officer. ¿Qué tiene que tener el Chief Compliance Officer para poder ser nombrado como tal? Tiene que tener dos requisitos esenciales. Tiene que tener honorabilidad comercial y profesional y tiene que tener un alto grado de conocimientos y experiencia. No vale con que sepas mucho, tienes que ser honorable. Esto se le aplica a todos los puestos de alta gestión de un banco. ¿Qué significa? Que tienes que tener una trayectoria, dice la norma, para que veáis el contenido ético, ya no solo legal, una trayectoria personal, profesional y comercial intachable que demuestre que eres una persona que gestiona el cumplimiento de las normas adecuadamente en relación con la actividad bancaria que vas a desarrollar. No perdamos tampoco el sentido, ¿no? Te exigen tener un certificado de antecedentes penales absolutamente limpio, en el sentido de que, y además con especial, digo yo, con especial foco en los que llevamos a cabo el cumplimiento, porque somos los que tenemos que dar ejemplos. Sería difícil de justificar que el jefe de cumplimiento es precisamente el que tiene los antecedentes penales, el que en su trayectoria personal no ha demostrado un compromiso fuerte, ético y profesional con el cumplimiento de las normas. Bueno, tenemos ese redoble de honorabilidad comercial y profesional, ¿no? Es una exigencia, bueno, fue criticada en algunos casos porque uno de los aspectos que pueden tachar tu honorabilidad comercial y profesional es la incoación de procedimientos sancionadores. Te incoan un procedimiento sancionador porque tienes la autoridad supervisora considera que se pueden haber producido hechos relevantes que motiven la necesidad de dilucidar si es o no una infracción administrativa. Bueno, pues podrían y te quieren a ti derivar responsabilidad por ser el director de cumplimiento, ser el director de Negocio España, ser el director internacional que tiene una oficina de representación en el país X y ese país X incoa un procedimiento sancionador. Bueno, pues según la norma hay que ponderar también la posibilidad de que hasta que se te incoen expedientes sancionadores, para que veáis el grado de honorabilidad exigido, no solamente ya la sanción, sino que se te haya incoado un procedimiento sancionador, con ponderación de los intereses en conflicto y evidentemente con reglas de proporcionalidad y conocimientos de experiencia. Se exige conocimientos de experiencia en el sector correspondiente. Estos requisitos, que son muy concretos del sector financiero, yo creo que se deben adoptar, como digo, con un principio de proporcionalidad en el resto de sectores. El ejemplo lo tenemos. Yo lo que quiero transmitir con cumplimiento es que no nos esforcemos en inventar lo que ya está inventado. Apliquemos lo que ya está inventado al tamaño de las diferentes empresas. Si ya sabemos que en la cúspide de la exigencia se exigen estos requisitos, bájalos al resto de modelos empresariales, aplicados directamente con un análisis de riesgo, evidentemente, y exígelo. Seguramente Inditex, no lo conozco, yo utilizo el ejemplo de Inditex porque además aquí en La Coruña bueno, es paradigmático. No sé si exige que la alta dirección y el personal clave pues reconozcan expresamente una declaración de su honorabilidad comercial y profesional, que tengan que además en la empresa verificarlo. Es el modelo, es la forma de garantizarlo, porque además no debes descansar solo en la declaración que te hacen, sino que tienes que verificarlo. Es la diligencia en la aplicación de las exigencias regulatorias, ¿no? Claro, esto vuelvo al ejemplo de la panadera. La panadera, si va a contratar a una persona que le va a ayudar con la distribución del pan por las mañanas, hombre, sería surrealista que le pidiera un certificado de antecedentes penales para ver si tiene su honorabilidad. Bueno, es el modelo de negocio que cada uno lo ponga como considere y atendiendo a la gestión de los riesgos que quiere tener. Porque la panadera seguramente, la clientela si se entera que la que distribuye el pan pues es una persona que tiene antecedentes penales, bueno, en otra empresa a lo mejor sí tiene relevancia. Y saber que tienes un director general con una conducta que no es intachable comercialmente te puede afectar. De ahí la exigencia de que tenga reconocida honorabilidad, reconocida bueno, pues un desempeño adecuado, ¿no? Estos son los requisitos que te exige la norma para la persona. Pero yo quiero subir a la función, porque tú puedes tener esos requisitos, pero no podrás ser un compliance officer, un chief compliance officer, si no tienes establecida de verdad una estructura de cumplimiento. Como decía antes, esto no se trata solo de tener un papel escrito, que cuando se te incoe un procedimiento penal o de cualquier otro orden, enseñarlo, sino de verdad, que sea de verdad.
Es lo que decía la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, criticadísima y yo creo absolutamente ya superada con la reforma, de que esto no va de tener el papel, que va de cumplirlo. Tú puedes ser un tío muy honorable, con unos conocimientos y una experiencia maravillosa, pero si te ponen en una habitación en la que no tienes ningún tipo de medios técnicos a tu alcance, no tienes personal, no tienes autonomía, no tienes independencia, no tienes poder de control, no sirve de nada. Esto es lo que debe ser realmente un Chief Compliance Officer. Basilea lo dice, tienes que ser importante, tienes que ser autónomo, tienes que ser independiente, autónomo y tienes que tener la relevancia suficiente dentro de la entidad y tienes que tener los medios adecuados. Porque cualquiera de estos requisitos, si no se cumple, no puedes desempeñar tu función, ¿no? ¿Cómo se concreta esto? Autonomía significa que la propia regulación, en el caso del sector financiero, es que lo dice la norma, es decir, esto no es voluntad interna de la casa, la norma establece que tienes que tener un servicio de cumplimiento cuya cabeza haya una persona con autonomía y con capacidad de acceder al consejo de administración y de desempeñar eficazmente su labor. Tienes que tener una normativa interna que te lo ampare y que te lo reconozca, es decir, que tú no dependas de que el consejero delegado, de que el director general correspondiente del que está escrito, o de que el área de negocio en la que en su caso estuvieras integrado, que luego explicaré que esto tampoco se debe hacer, no se debe mezclar negocio con cumplimiento, que te permitan acceder al consejo de administración a reportar el control de los diferentes indicadores que tienes que llevar a cabo. No tienes que ser autónomo, tienes que tener una relevancia, tienes que ser un chief. Por eso decía antes que tienes que ser un verdadero, con la terminología anglosajona. Yo la odio en realidad, no me gusta hablar, me gusta hablar en castellano, pero es compliance officer es tienes que ser, igual que está el consejero delegado, el jefe de información, el Chief Information Officer, el Chief Executive Officer, el Chief Financial Officer, el Chief Risk Manager. Bueno, pues todos los chiefs son los directores generales, los que dependen del consejero delegado. En España son los directores generales toda la vida. Bueno, pues tienes que ser un director general. O si no eres director general, porque, oye, lo que se considere, pero que tengas la capacidad de acceder directamente al consejo. Es decir, que tú no tengas que pedirle permiso a nadie. Porque el consejo necesita que tener ese canal directo con el jefe de cumplimiento para que le reporte las posibles infracciones o pues que le reporte la actividad que lleva en el día a día, ¿no? Tiene que tener además medios suficientes. Como os decía, todo esto está muy bien, pero si yo puedo ir al consejo y a reportar al consejero delegado y al consejo de administración cómo va mi labor, yo tengo autonomía, porque a mí nadie me dice nada, bueno, porque mi canal es el consejo, ¿no? Y tengo mi honorabilidad intachada, pero si no tengo medios, no me sirve de nada, ¿no? Sería una absoluta estatua. Por eso los medios es algo que también las autoridades supervisoras verifican. Tienes que dotar al servicio de cumplimiento con medios técnicos, con medios personales. Yo tengo que tener la capacidad de que mi equipo, yo mismo, accedamos a los servicios de información de la empresa. Yo puedo tener que acceder a cualquier información sin necesidad de pedir permiso para conocerla. Estaría bueno. Y tengo que tener además perfiles multidisciplinares. Esto no solo son abogados. El cumplimiento, igual la gente que no lo conoce piensa que es una cuestión absolutamente jurídica en la que son solamente abogados. Aquí tenemos que tener perfiles multidisciplinares para que puedan desempeñar su labor eficazmente. Ahí el cumplimiento tiene dos funciones esenciales, que es control y que es consejo. Las funciones de control, evidentemente, tienes que tener a juristas, tienes que tener personas especializadas en análisis de control, en análisis del dato, para verificar el cumplimiento del mismo, pero tienes que tener también perfiles de consejo. El cumplimiento no es solo el malo de la película que tiene que verificar si estás cumpliendo o no la norma y en caso de que la incumplas levanta la bandera roja y se chiva al consejero delegado y al consejo de administración. Como nos dicen las normas de Basilea, y bueno, pues la que os citaba el 2005 es muy bonita en ese sentido, hay unas reglas de buena gobernanza también bancaria que se acaban de aprobar en julio del año 2015. Lo que te dicen es que no olvides que además, y para que seas eficaz, como todo en la vida, tienes que educar y tienes que aconsejar y tienes que convertirte en una persona útil y clave en la casa. La nueva estructura de cumplimiento mundial, y como decían los americanos, los estadounidenses, pues lo llevan aplicando muchísimo tiempo, esto lo tienen clarísimo. Y aquí pasará en España exactamente igual, ya está pasando. El Chief Compliance Officer está de la mano directamente del consejero delegado, asesora al consejero delegado, está imbrincado en el asesoramiento del negocio, no en el negocio. Sabéis que un requisito de independencia exige que yo no tenga, entre comillas con la palabra, de contaminación del negocio. Si yo aplicara el negocio y tuviera que decidir sobre el negocio,
me tendría que controlar a mí mismo. Y el autocontrol, bueno, pues no sé si es posible o no es posible, desde luego la norma dice que no es posible. Y así nos evitamos los conflictos de intereses, ¿no? Bueno, pero eso no significa que tengamos que estar al lado del negocio. Porque como decía al principio, esto es una empresa. Y desde luego la finalidad natural de una empresa es el ánimo de lucro. Cumpliendo las normas, cumpliendo estándares éticos, con una rentabilidad razonable, sostenida en el tiempo, comprometida con el mundo que nos rodea, pero rentabilidad, que además es lo que redunda en la riqueza de la nación y en la riqueza de nuestro entorno. Bueno, pues esa riqueza y ese asesoramiento del negocio también es esencial. Y esto hace que tenga que cambiar también el perfil y el destino del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, seguramente si se pregunta, todo el mundo lo relaciona con los controllers y es la segunda línea de defensa. Esto es muy gráfico. El sistema de líneas de defensa frente a riesgos establecido en el sistema bancario, que es el modelo en general, ¿no?, de pura lógica, tienes tres líneas de defensa. La primera línea de defensa y la que de verdad es esencial y la más importante es la línea comercial, es la gente que está delante. Porque el que va a cumplir o no va a cumplir la norma no sé yo la voy a cumplir, evidentemente, pero es que yo no voy a poder coger el dinero de la caja o yo no voy a poder llevar a cabo una conducta contraria al mercado porque yo no estoy delante del cliente. La primera línea de defensa frente al incumplimiento es siempre la actividad comercial. ¿Y cómo se consigue que esa primera línea de defensa funcione perfectamente? Con control y con educación. Sin control, el ser humano somos como somos, y sin educación es que no conozco, porque también es uno de los grandes hándicaps, ¿no? Y en una hiperregulación todavía peor. Tienes que estar constantemente, no solo adelantándote a la norma, porque los plazos de entrada en vigor y de derecho intertemporal que nos dan últimamente son absolutamente inexistentes, se publica en el BOE y al día siguiente entra en vigor, lo vas conociendo, ¿no?, en su tramitación, y tienes que enseñársela a tus empleados y tienes que explicarle a tus empleados cuáles son las normas internas, cuáles son las normas externas y cuáles son los estándares que se exigen. La segunda línea de defensa es donde estamos nosotros, es donde está el servicio de riesgos, la gestión de riesgos en general y la gestión del cumplimiento normativo como manifestación de uno de los riesgos a los que está afecto una entidad financiera y que se le dota de independencia normalmente del servicio de riesgos, ¿no? Hay otros modelos en los que a lo mejor la Dirección General de Riesgos integra también la parte de función de cumplimiento por el riesgo de cumplimiento, pero lo normal y lo más habitual es que lleves a cabo una función independiente. Es esa segunda línea de defensa la que controla y educa. Pero no se acaba aquí. Tenemos la tercera línea, que es la auditoría interna. Pero como decías, está el auditor interno con absoluta autonomía, igual que nosotros, y con independencia respecto de todos. Ese sí que tiene que depender directamente de la Comisión de Auditoría o del Consejo de Administración. Es el que lleva a cabo el control de los demás. Auditoría no tiene que educar, porque para eso está la segunda línea. La auditoría lo que tiene que hacer es controlar, que controlamos y que educamos. Y me podrá decir, macho, tienes que dar más formación porque la gente no se está enterando de la última modificación del Real Decreto o lo que sea. O tienes que tener cuidado porque por este lado hemos hecho una auditoría y vemos que hay que ser... Bueno, pero él no va a ir a dar la charla. No debe hacerlo porque además él tiene que tener una independencia. Bueno, pues este es el esquema clásico de modelos de gestión de riesgos y de las líneas de defensa. Por eso digo que el modelo cambia. Y luego es esencial para que sea de verdad eficaz el jefe de cumplimiento, como decía, que esté alineado con el negocio. Se le respetará más a un jefe de cumplimiento normativo si el negocio ve que escucha al negocio, que entiende al negocio, que intenta ayudar al negocio cumpliendo la norma, evidentemente. Lo que no se puede pretender es que ayudar al negocio sea ir por la vía rápida, por la vía fácil, que no es ayudar al negocio. Tenemos ejemplos evidentes que el cumplimiento de la norma, y por eso decía al principio que es ganar dinero, si no cumples la norma antes o después, y como está el mundo hoy en día ya es absolutamente inevitable, te cazarán y te cumplirá, te tocará pagar la sanción, te tocará devolver el dinero y te tocará pues perder. Por eso el cumplimiento normativo bueno, pues es ganar dinero. Esto como entronca con la reforma del Código Penal, porque hoy era un poco, ¿no?, sobre todo responsabilidad de personas jurídicas. Bueno, el que quiera aplicar de verdad un modelo de responsabilidad penal, de prevención de riesgos penales, debería aplicar esto que os cuento desde el punto de vista de estructura de servicio de cumplimiento, adaptándolo a la naturaleza de su negocio, analizando los riesgos de su negocio y estableciendo los controles adecuados y los reportes adecuados. El modelo está abierto. Yo creo que es muy bueno para no perder el tiempo, como decía, en crearlo ya creado,
a indagar y estudiar lo existente en España desde el punto de vista regulatorio del sector financiero, es un ejemplo perfecto desde el punto de vista internacional, y el modelo italiano, que también es interesantísimo.